Este debate, estamos ahí ya en pantalla viendo al diputado Marcelo Díaz y al senador Manuel José Osandón. Diputado, vamos con usted primero, tomando en consideración que el otro proyecto, ¿cierto? El de que se ha caratulado como de Pamela Giles o del diputado Bianchi, hay una pugna ahí entre medio. Sí. Pero, a ver, su juicio de valor con respecto a la acción del gobierno, ¿por qué recurre al TC ahora? ¿Por qué después no? ¿Se avanza, se le quitan los artículos importantes para el Ejecutivo? Su análisis, por favor. Bueno, yo creo que el gobierno una vez más, bueno, primero buenos días a todos y a todas. Una vez más el gobierno llega tarde y llega mal, crispa el ambiente, enrarece el clima político, el debate legislativo, porque al final del día, si uno ve lo que ayer aprobó la Comisión Unida de Hacienda y Trabajo del Senado, los proyectos son prácticamente gemelos, es evidente. A mí me da lo mismo cuál de los dos se apruebe, lo importante es que se apruebe rápido, porque se generó una duda respecto de si iba o no iba el segundo retiro, y hay que decir que el segundo retiro va. El proyecto del gobierno es diferente al proyecto del gobierno, del Congreso. Con las indicaciones que se rechazaron y se aprobaron, se hicieron similares, pero originalmente eran distintos. Era un proyecto restrictivo, era un autopréstamo, pagaba impuestos, en todo esto se diferenciaba sustancialmente del Congreso. Creo que hoy día lo que la gente quiere es que lo aprobemos lo más rápido posible. Hay una cosa que se plantea que es cierta. Diputado Díaz. La Cámara de prácticamente... Marcelo, nos da solo un segundo para ver si se puede poner los audífonos porque tenemos un problema con lo que está diciendo, se escucha mal. Vamos a ir con el senador Osandón mientras solucionamos ese tema y leemos el siguiente titular, Andrea. Senador Osandón, diga lo que diga el TC, va a haber retiro del 10% antes de Navidad, lo dice un senador oficialista por lo demás. Ahí está en pantalla. Bueno, comente su propio titular, pues, senador. Golpe al gobierno también, quiera o no. Mira, estaba escuchando un montón de comentarios cuando ustedes estaban hablando antes y la verdad es que aquí se interpretan muchas cosas, pero a veces no se entiende el fondo. Aquí hay un tema de técnica legislativa y claramente la oposición la aprovechaba porque el gobierno sí llegó atrasado y es fácil darle duro. Pero, ¿qué es lo que quiere lograr el gobierno? El gobierno no estaba de acuerdo en un principio en el segundo retiro, el 10%, digamos la firme, porque eso era, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema del futuro. ¿Por qué el presidente quiere al Tribunal Constitucional en la SOFOFA? Porque dice, si hay un tercer o cuarto retiro, se acaba el sistema de pensiones, la reforma que vamos a trabajar no sirve para nada y entramos a un problema muchísimo más complicado. Nosotros, y en esto hay que ser veraz y generoso, con un grupo el senador Castro, Durana y el senador Sandoval, el día lunes hicimos un jaque mate al gobierno en decirle, miren, o presentan ustedes un proyecto o nosotros vamos a votar a favor de la reforma constitucional. Así de claro fuimos. Y el gobierno acoge este cuento y nos presenta un proyecto que era un mamotreto tremendo, malísimo. Y logramos cambiarle un montón de cosas, pero sabíamos que no estábamos de acuerdo con ese proyecto. Por ejemplo, logramos que los funcionarios públicos ingresaran a este proyecto, porque estaban fuera del retiro del 10%, todos. Y de ahí empezó una conversación de pasillo, profesional, en reuniones con algunos senadores que son con sentido común y miran el tema hacia el futuro, en que llegáramos a una estrategia para que este proyecto fuera idéntico al de la Cámara de Diputados, pero que fuera por una ley simple. ¿Por qué? Porque ellos saben que este proyecto se va a caer en el Tribunal Constitucional y así asegurábamos que teníamos el 10%. Así que estoy muy contento porque logramos que va a haber sí o sí retiro del 10%. Pero antes de Navidad, necesariamente, senador, perdone, para aclarar eso, porque al final es lo que la gente quiere saber, si va a estar esa plata. Pongámonos en los distintos escenarios. Tiene que estar. Si el proyecto del gobierno no se aprueba, habría que esperar la resolución del TC para el proyecto del Congreso. Pero a ver, mira, aquí es imposible que no se apruebe. Ha existido mala leche de alguno, mira. Cuando uno escucha las declaraciones de muchas personas, y lo he conversado con gente de la oposición que está muy molesto, hay algunos que le encantaría que esto se cayera. Y se cayera porque era la fórmula de darle como caja al gobierno y echarle la culpa. Muchos han perdido la perspectiva de lo importante que es lo que le pasa a las personas. Si los parlamentarios queremos y sacamos el proyecto rápido, vamos a tener el retiro antes de la Navidad de todas maneras. Entonces,
aquí hay que ser súper claro. ¿Por qué este cuento del Tribunal Constitucional? Yo no estoy diciendo que estéis de acuerdo, yo no. Hay que hacer un análisis de por qué se está haciendo. Sí. Para evitar un tercer o cuarto retiro, para que cualquier diputado o senador que necesite un par de votos se pare en la plaza y empiece a ofrecer. Entonces esto es como para parar eso. Pero nosotros logramos, con la gente de la oposición, esto no es obra mía ni el Espíritu Santo, pero con gente de la oposición, crear una estrategia para llegar a lo que estamos ahorita, que existe un proyecto de ley simple igual al de la Cámara de Diputados, con una pequeña diferencia, que los que ganamos más, si sacamos, que no sé, yo no voy a sacar, pero paguemos impuestos sobre la base del global complementario. Es súper poco. Senador, una persona que saca $1 millón de pesos paga 40.000 pesos de impuestos. Senador, Manuel, para dejarlo bien claro entonces, usted dice que ya hay una negociación con la oposición y que los votos van a estar para aprobar el proyecto del gobierno. Van a estar de todas maneras, Sí, y bueno, si en la Cámara de Diputados lo quieren estar abajo, bueno, ellos asumirán la responsabilidad. Pero aquí más que un gallito de qué es de quién o no, porque claramente el gobierno, como dijo Marcelo, llegó atrasado, si es cierto, y tampoco lo quería, pero tuvo que acoger esto y hacerlo. Pero ahora que está, hagámoslo bien. Usted nos da el pie, senador, para retomar con Marcelo Díaz, que lo vemos en pantalla, justo seguido pegadito del senador Osandón. Marcelo Díaz, el proyecto del gobierno, como está hoy en día, con las indicaciones que se sacaron el día de ayer, ¿cuenta con los votos de alguna parte de la oposición para seguir y para que se pueda pagar finalmente antes de Navidad? Yo pienso que sí porque, mira, el gobierno ha enredado la tramitación porque efectivamente al llevar al Tribunal Constitucional, aunque lo aprobáramos, tendría que esperar todo el trámite del Tribunal Constitucional sin saber finalmente el resultado. Entonces, si logramos que los dos proyectos sean idénticos, yo no me enredaría en la autoría del proyecto, en quién lo presentó, quién no lo presentó. Ya nos pasó esto, fíjense, recuerden con el postnatal de emergencia, que era una moción parlamentaria de diputados de gobierno y oposición, que el gobierno también sostenía que era inconstitucional y presentó un proyecto distinto. Y al final, los autores del proyecto, que éramos 6 diputados, decidimos ceder y volcar nuestras indicaciones en el proyecto del Ejecutivo para que estuviera lo antes posible en vigor. Aquí no hay que cometer el error de enamorarse de las propias iniciativas. Da lo mismo si el proyecto tiene o no la firma. Lo que la gente quiere saber que va a poder hacer su retiro del 10% antes de Navidad, que va a ser universal, que no va a ser un autopréstamo, que no va a tributar. Y si esas cosas están contenidas en este proyecto, bueno, adelante. Ahora el gobierno va a tener que hacerse cargo del otro problema. Ahí todavía el tema de la tributación todavía no se homologa. Bueno, por lo tanto, ¿eso significa que se va a condicionar a ese elemento la votación? Por supuesto, yo creo que tienen que ser idénticos. De lo contrario, vamos a tener dificultades para poder tener el consenso. Pero pues yo reitero, a mí al menos lo que me ordena es que la gente pueda contar con el segundo retiro lo antes posible. Creo que esa es la prioridad. Da lo mismo si el proyecto es uno o es otro. Si logramos que los proyectos sean, ojo que como el proyecto del gobierno es ley de quórum simple, hacerlos idénticos es mucho más fácil que una reforma constitucional, porque requiere menos votos. Claro. Así que podríamos hacerlo exactamente iguales con una sola votación y despachar esto incluso esta semana o la próxima si es que se hicieran las sesiones especiales correspondientes. Pero si esa es la prioridad, si eso es lo que nos motiva, y no un gallito, que a mí me da igual, porque no creo que a la gente le importe que él haya sido el que puso la firma, es el punto, le importa recibir el 10%, entonces yo creo que sobre esa hay que tener mucha flexibilidad. Marcelo, es que ese es el punto, ¿cachai? Ese es el punto, de que cuando vemos este gallito en el Congreso y veo los argumentos, escucho los argumentos es que el gobierno llegó tarde, es que el proyecto del Congreso tiene vicios de constitucionalidad, y empieza a hablar de temas técnicos cuando el problema es un problema actual que hay que solucionar la gente. Yo ahí estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, el tema es, ¿qué pasa con la administración? ¿Llegó tarde realmente la administración? Y el Parlamento tiene que estar haciéndole la pega a la administración, teniendo que corregir algo que viene malo de entrada, un proyecto de ley, para que pueda llegar a la gente. Eso quiere decir que, ¿qué pasa con nuestra administración en cuanto a la presentación del proyecto de ley? Entonces, ¿son ustedes los que tienen que hacerle la pega al Poder Ejecutivo? Sí. Dale, por cierto. Sí, mira,
Eso ocurrió hace rato, no solamente este tema. Es que eso me tiene muy Marcelo, ordenemos el debate. Marcelo, dame un segundito. Ordenemos el debate. Va a hablar el senador Manuel José Osandón respondiendo lo que decía Rodrigo Logan. Y le subo una pregunta a usted que es del sector. ¿Se equivocó el presidente entonces a ir al TC? Aparentemente por su argumento. Rodrigo. Dígame. Mira, lo que pasa es que yo lo expliqué hace un rato. Esto claramente creo que el gobierno, ¿dónde se equivocó? Porque hay un tema conceptual. Yo creo que el gobierno debería haberse endeudado o buscar una forma con plata de todos los chilenos y chilenas, ayudar a los chilenos y chilenas. Pero ellos también podrían ser irresponsables y tirar toda la carne a la parrilla y gastar, si total no lo van a pagar ellos, lo va a pagar el próximo presidente o presidenta. Por lo tanto, en eso han sido responsables. Y tienen miedo que esto se alargue mucho y que al final nos metamos en un forro muchísimo más grande. Seamos responsables, porque hoy día ser oposición es súper fácil, es pedir. Y en eso el presidente Piñera, que no es mi regalón, ha sido bastante responsable en no tirar toda la plata y en ponerse a gastar como loco, si él se va a ir, pues. Ya, Segundo tema. Senador, yo ahí un punto nomás que... ¿Sí? No, para antes que se le vaya la idea, que ahí discrepo con usted, porque encuentro que es importante ser responsable, pero platas hay. El problema es que hasta ahora los chilenos nos hemos sacado la plata del bolsillo. El aporte del gobierno ha sido el menor dentro de esta pandemia y todavía nos quedan muchos meses más. Bueno, por eso mismo yo dije hace un rato de que esto conceptualmente estaba mal. ¿Por qué? Porque estamos usando las plata de los ahorros de las personas. Pero yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, estoy diciendo cuál es la forma por cómo lo está viendo el gobierno. Dicen, mira, tenemos que ser responsables porque no sabemos cuánto dura esto. Si por ejemplo, la pandemia dura 1 o 2 años más, vamos a decir, oye, por suerte fueron conservadores. Si dura poco, por Dios que nos ayudaron. Pero hoy día la gente está angustiada, hoy día tiene problemas y hay un segmento de clase media que no lo ayuda a nadie. A eso iba esto. Pero ¿por qué el presidente va al Tribunal Constitucional? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero la lógica del Tribunal Constitucional es que no exista un tercer o cuarto retiro porque eso revienta la reforma que se está trabajando con la oposición para hacer una reforma previsional. Entonces, por eso que un grupo de senadores, y no es que seamos ni magos ni mucho menos, presionamos al gobierno e hicimos una estrategia con gente de la oposición. Si ya les dije que esto no cayó del cielo. Pero senador, entre todos dijimos, ¿cómo salvamos el 10%? Senador, pero Manuel, explíquenos ustedes. No pueden transformar esta discusión parlamentaria en una... O sea, la discusión del retiro del 10% en una política pública de recaudación fiscal. Imagínate que estamos trabados por un tema del paga impuesto o no paga impuesto en circunstancias que cuando tú le entregas la plata a la gente la ocupa para el consumo. Y al ocuparla para el consumo significa que paga IVA. O sea, al final igual el Estado la da con elástico, hombre. Porque por cada 100 pesos que yo pago, son 19 que vuelven al Estado. Entonces, al final del día es una política que funciona. ¿Para qué no? Dígame. No, pero es que seamos responsables porque, mira, ya hay 1.800.000 personas que no tienen nada en su cuenta de ahorro de previsional. Por lo tanto, quiere decir que ellos, si no hacen nada, el gobierno o el Estado de Chile en un par de años más les va a tener que dar una pensión básica solidaria. No, escucha, Manuel, pero mira... Yo te escucho. Lo que pasa es que ahí te escucho. Deja terminar la idea. Dale. Yo no quiero entrar en números. Lo que yo quiero entrar, Rodrigo, es de que me quiero poner en los pantalones de los dos lados. Dale. ¿Cómo nosotros está bien. logramos que exista una reforma previsional que realmente de una vez por todas arregle las pensiones y por otro lado no reventemos un sistema? Porque ya se ha llegado a un acuerdo de que en el futuro tiene que haber un sistema mixto. Yo creo, ponte tú, cosa que ha costado mucho que entiendan mis sectores, que tiene que haber un aporte solidario de los que ganamos más para los que ganan menos. Cosa que plantea la oposición y que me parece lógica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, hoy día necesitamos la ayuda y hay que hacerla. Pero después, ¿cómo recuperamos esto en el tiempo para que no te cuento tengamos cómo. pan por hoy día, hambre de la mañana? Pero Manuel José, te cuento cómo. Mira, te invito a que tú veas la rentabilidad. Si no, te ayudo. Espera un poquito, Marcelo, déjame, voy a meter solamente esta idea. Cuando empezamos... Rodrigo, presidente. No, si Dios lo quiere alguna vez, pero puede ser. Pero Dios manda. Manuel José, mira, el tema es, ¿te acuerdas cuando partió el tema de la pandemia?
que nosotros dijimos, cuando partió este tema y partió el tema de la discusión del retiro al 10%, nosotros dijimos que habían reservas de Chile que las maneja el Banco Central y otras que las maneja el Ministerio de Hacienda, que eran aproximadamente 39.000 millones de dólares en el Banco Central, y los fondos que maneja el Ministerio de Hacienda en ese tiempo eran 12.000 millones de dólares, que era el Fondo de Estabilización Social, y 12.000 millones y fracción, que era el Fondo de Pensiones. Nosotros dijimos, ¿y por qué el gobierno no toma parte de este dinero, lo coloca en el fondo para poder como paliar las lagunas de estas personas y el retiro, y se reparte la rentabilidad? Yo te invito a ver, Manuel José, cuánto ha sido la rentabilidad que han obtenido esas platas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, y ve que ya muchas personas hubiesen recuperado el 10%. O sea, era un tema de que se podía, bastaba con poner ese dinero ahí y a decirle, retírenlo, nosotros vamos a paliar ese déficit que tengan y nos vamos a repartir la rentabilidad. Ya muchos ya tendrían de vuelta ese dinero. Entonces la pregunta no es un tema de recursos, no es un tema de plata, es un tema de voluntad también, pues. Sí, también tenemos que reconocer eso. Mira, fíjate que en 30 años... Rodrigo, dígame. Es que es súper fácil decirlo, güey. Pero pero hay como 500... Lo que tú estás diciendo es súper fácil decirlo, pero hay como 500 factores que pueden hacer que las rentabilidades cambien. Entonces, mira, lo que yo quiero ser claro, creo, e insisto, que creo que el gobierno cuidaba más la billetera de lo que debería, porque esta cuestión espero que no sea tan largo y hay que hacer ciertas apuestas. Pero otra cosa también podría haber sido al revés, que hubiera soltado todo, hubiera agarrado todos los ahorros, y después, cuando ellos se vayan, otros pagan esa cuenta y hay que ser responsable. Entonces hoy día, yo he escuchado, mire, he hablado como con 20 economistas, o sea, hasta en Edwards hicimos un con todo. Senador, y mira, le voy a pedir que hagamos una pausa. Una solución distinta. Senador, le voy a pedir que hagamos una pausa, que nos cuente el detalle, y también Marcelo, que lo queremos escuchar, Marcelo pero a la vuelta de la pausa comercial, porque este tema nos